Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. El conde de Saint-Germain fue un enigmático personaje descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado. Conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Algunas fuentes citan que en realidad el famoso sobrenombre francés proviene del latín Sanctum Germanus, es decir, el Santo Hermano. Otras fuentes creen que adoptó el nombre de la localidad de San Germano en el Tirol italiano, donde su padre tenía posesiones. Aunque no se sabe dónde nació, lo más probable es que fuera en un castillo de los Montes Cárpatos, hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Ragsdorff II, y su primera esposa Teleki. A pesar de ello, su muerte está registrada el 27 de febrero de 1784, en Strebig. Su historia está escrita en la muy santa Trinosofía, más conocida como la Santísima Trinosofía. Ese es el único libro que escribió, por lo que tanto los demás libros que se le atribuyen son apócrifos. Formó parte de la francmasonería, aunque no fue contrario a la monarquía de Francia. Los consejos que dio en esa corte para tratar de evitar la revolución no fueron tomados en cuenta. El misterio y el enigmático conde de Saint-Germain, conocido como el maestro Raisol, dio mucho de qué hablar en Europa del siglo XVIII. Frecuentemente las cortes europeas trataban con los reyes y las altas aristocracias. Era muy respetuoso y admirado por su gran erudición, sus aptitudes y poderes, así como por su porte distinguido y su elegancia personal. Tenía un misterioso encanto, un gran atractivo. Fue muy apreciado por los reyes, altos personajes para la nobleza en general, especialmente por Luis XV de Francia, Pedro el Grande, Catalina de Rusia. En 1758 ya era conocido en Francia y Rusia, defendiendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Se desconocía el origen de su fortuna, su nacionalidad y si tenía esposa o hijos. Era un hombre muy educado, elegante y noble. Se dice que hablaba a la perfección francés, inglés, español, italiano, chino, árabe, alemán, ruso, portugués, latín y sánscrito. También tenía vastos conocimientos sobre política, artes, ciencia, poesía, medicina, química, música y pintura. No permanecía mucho tiempo en un lugar y viajaba constantemente por toda Europa. Cuando se cansaba iba al Tíbet, África, Turquía. Se cuenta además de que era ambidiestro. Las primeras menciones históricas sobre el conde de Saint-Germain se remontan a 1740, cuando se convirtió en un asistente habitual de los eventos más selectos de Viena. El conde, que entonces tendría unos 30 o 40 años de edad, vestía de forma muy elegante y llevaba siempre encima gran cantidad de diamantes que utilizaba en vez de dinero. Estando en Austria parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Belle Isle, que había sido herido de gravedad en Alemania. En agradecimiento el militar lo llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio muy bien equipado. Fue precisamente en esa ciudad donde empezó a forjarse la leyenda de Saint-Germain. Según otras versiones, el conde de Saint-Germain aparece en Francia en 1758, procedente de Holanda, Inglaterra y Alemania, países que había estado visitando en sus misiones políticas. De ese modo,
en Croix-en-Loup. En el siglo XVI se encuentra escrita una anécdota en la que el conde afirma ante una anciana condesa haberla conocido cuando era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años, cuando solo aparentaba unos 40. «Yo soy muy viejo», señaló el conde sonriendo. El inmortal conde de Saint-Germain se convirtió de esta forma en toda una leyenda urbana de la época y empezó a correr todo tipo de rumores sobre él. Entre ellos, que había estado presente incluso en las fiestas de las bodas de Caná. Para muchos su aspecto era de permanente y radiante juventud. A finales de 1745, pudo haber sido arrestado en Londres, acusado de apoyar la causa de los Estatutos. Eso parece desprenderse de una carta oficial en la que se relataba el arresto de un hombre extraño que se hace llamar el conde de Saint-Germain. No dice a nadie quién es ni de dónde viene. Admite que este no es su verdadero nombre. Canta y toca el violín magníficamente. Está loco. Tras ser sorprendentemente liberado, volvió a Versalles, donde se convirtió en uno de los personajes más próximos a Luis XV y a Madame Pompadour, con la que se llevó a relacionar íntimamente. En 1760, el rey de Francia le envió a La Haya como representante personal para negociar un préstamo con Austria, para ayudar a financiar la guerra contra Inglaterra. Allí, sin embargo, no solo se enfrentó con su antiguo amigo Casanova, sino que fue acusado por el duque Choisy, mientras de asuntos exteriores del rey Luis de conspiración contra Francia, lo que precipitó su huida. Según parece, en Holanda, bajo el nombre del conde de Sartmount, amasó una gran fortuna vendiendo ungüentos, pociones y preparado para combatir cualquier mal, incluso la muerte. Pero aunque las acusaciones de timador y conspirador le perseguían allá donde fuera, se rumoró incluso que precipitó las cosas para que el ejército ruso colocara en el trono a Catalina la Grande. Su naturaleza a disposición para la diplomacia le granjeó numerosos aliados en toda Europa. Se desenvolvía en los altos círculos sociales. Al llegar a Francia y entablar amistad con el rey Luis XV y Madame Pompadour, ocasionó la envidia de los cortesanos y de una parte de la aristocracia, siendo perseguido por detractores como Casanova, el duque de Choiseul y el señor Taffy. Por esta y otras razones, el conde fue conocido en épocas y lugares distintos como el marqués de Montefort, el marqués de Aymar, el conde de Belmar, de Solovic, de Bellove, de Montecristo y de Saint-Germain, caballero de Shori, Monsieur Sorieux, Sanani y el príncipe Raxkaski. Entre algunas de sus historias, muchas falsas o mal documentadas atribuidas a su tergiversada figura, tenemos las siguientes. En Holanda se dio a conocer como el conde de Surmont. Se dedicó a recoger dinero para construir un laboratorio para elaborar pinturas colorantes, además de tratar endemia de metálica, la alquimia. Reaparece más tarde en torno en Bélgica, adoptando la identidad del marqués de Montfort, y en 1768 se le sitúa en Rusia, en una conferencia junto a la emperatriz Catalina la Grande. Allí fue nombrado consejero del conde Alexei Orlov, jefe de las fuerzas imperiales rusas, y más tarde fue declarado oficial del ejército ruso, haciéndose llamar General Weldon. Años más tarde, en 1774, se le sitúa en Humburgo con Carlos Alejandro Margrave de Brandeburgo, también con la intención de instalar otro laboratorio. Ahí se presenta como el príncipe Raskonsky y conocido también como Saint-Germain. Luego partió en 1776. Se presenta en la Spink ante el príncipe Federico Augusto de Brunswick como francmasón de cuarto grado. En 1779 se presenta en lo que sería una de las últimas residencias, Extransuit, Alemania. Documentos de Francia dicen que murió en la residencia del príncipe Carlos.
realizando un labor político de liberación en Rusia durante el reinado del Pedro III de Rusia y Catalina II de Rusia. Inspiró a Adalem Wirth en la creación de los Iluminados de Baviera y siguió de cerca sus movimientos introduciéndose en la masonería. En la actualidad es tomado como un referente místico dentro de la escuela de la metafísica cristiana, de Connie Méndez y en distintas doctrinas esotéricas en el siglo XX. Una leyenda folclórica de Nueva Orleans es que en 1902, un tal hombre Joaquin Saint-Germain, con mucho dinero, gran carisma y ostentosas vestimentas, llegó a la ciudad. Se dice que muchas mujeres se iban encantadas a pasar con él en su gran casa, pero resulta que después de tantas desapariciones de estas mujeres, los pobladores empezaron a dudar de él. El relato tiene finales distintos. En algunos los encuentran en la casa y en otras escapa. En otros simplemente no estaba en la casa, pero sí los cadáveres de sus víctimas con mordidas en el cuello, por lo que es una de las leyendas vampíricas que tanto adoran en la ciudad de Luisiana. Hasta el día de hoy, hay viajes turísticos que toman en consideración y parte de su ruta es la supuesta casa del vampiro de Nueva Orleans. El conde de Saint-Germain no se queda en el siglo XIX, sino que en 1972 apareció bajo el nombre de Richard Chanfray, quien aseguraba ser el mismo conde. En ese entonces convirtió un trozo de oro en plomo con una simple estufa, cuestión que hizo frente a la televisión nacional. Unos años después, en 1983, se supo que este hombre terminó suicidándose. ¿Sería el conde? ¿Se suicidaría? ¿O solamente fue una cortuna para poder continuar en las sombras? Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.